Mi nombre es Laura y no estoy capacitada para analizar libros. Por eso, esto no es una reseña. Un domingo en la mañana le pedí a mi marido que eligiera al azar 5 libros de mi biblioteca. Su primera pregunta fue la siguiente: ¿esto va a ser una dinámica que se va a repetir seguido? Porque bueno, mi marido me conoce y sabe que podría ser una opción más que posible. Le aseguré que no, pero creo que ambos sabíamos que posiblemente le estaba mintiendo de una manera descarada. Tema que él, paciente como siempre, eligió 5. 2 los tuvo que cambiar porque uno no lo había leído, como el pecado que todo lector comete, de tener libros sin leer en su biblioteca. Y el otro era una trama muy similar a uno de los que había quedado apartado. Así que bueno, agarró otros 2 y así genera esta selección de 5 libros de una manera completamente al azar. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué torturas a tu marido así un domingo en la mañana? Bueno, primero no creo que sea tortura. Segundo, porque la idea era desafiarme. Entonces, para que me fuese más difícil lo que yo quería hacer, necesitaba que los libros que se seleccionaran fueran lo más random posible, pero con los que yo estuviese medianamente familiarizada. Por eso no le dije que eligiera de Google libros, ¿sí? Como para que yo por lo menos supiera de qué va el libro. Bien, ya separado estos 5 libros, me di la tarea de elegirle a cada libro una canción. Acá voy a hacer una observación que es más que necesaria. Yo escucho muchísima música, pero sobre todo rock nacional. Así que de internacional poco y nada escucho. Bueno, acá estoy excluyendo a Uruguay del mundo internacional sin ninguna animosidad en especial, sino que es para los fines prácticos. Así que el listado de canciones que yo voy a poner van a ser de músicos argentinos y tal vez algún uruguayo por ahí. El primer libro de esta lista es Un lugar llamado Libertad de Ken Follett, en el cual seguimos la historia de un muchacho que se llama Mac Macash, o Malachi para los amigos, que es un joven minero que trabajaba para una familia escocesa poderosa. Un muchacho con ideas revolucionarias entre los suyos que se enteró, casi de por casualidad, que su vida no le pertenecía a la familia Hamilton, que apenas él cumpliera los 21 años sería libre, pero si trabajaba un solo día extra para la familia una vez cumplido esa edad, entonces sería esclavo de esto de por vida. Claramente esta información los señores propietarios la conocían de sobra, pero también sabían que sus esclavos no. Por eso aprovechaban la ignorancia de esos hombres y mujeres que trabajaban para ellos y los obligaban a sí o sí servirlos de por vida. No está de más aclarar que las condiciones de trabajo eran pésimas, que bajaban cientos de metros en la mina sin ningún tipo de protección, cavando en la montaña para extraer carbón, llenándose los pulmones de carbón y sabiendo que se liberaba un gas que podía explotar y matarlos a todos, así, de una. Y este gas se lo tenían que quemar antes de que sucediera esto de las explosiones con un método que no era para nada seguro. Obviamente entre los trabajadores habían niños y niñas muy pequeños que las familias enviaban porque se necesitaba sacar la mayor cantidad de canastos posibles para obtener una remuneración de lo más paupérrima. Pero que si no alcanzaban siquiera a sacar la cantidad necesaria para esa remuneración, iban a recibir prácticamente nada de pago. Así que Malachi, un buen día, en medio de una misa en donde se encontraba la familia Hamilton, se pone de pie y explica esto, de que ellos son libres, de que si cumplen 21 años se pueden ir, de que no deben trabajar ni un día extra para la familia cumplido estos 21 años, y hace que todos sus pares se enteren de esto. Entonces estas personas se saben engañadas de la forma más cruel, porque muchos acaban de cumplir esa edad y ya se estaban enterando que estaban condenados de por vida para trabajar para esta familia. Pero Malachi no. Él todavía no cumplía los 21 y aseguró que se marcharía al día siguiente de cumplirlos. Cuestión que no pudo concretar porque los amables señores Hamilton lo encadenaron en una rueda que extraía agua y lo obligaron a trabajar el día anterior y el día posterior a su cumpleaños. De esta manera lo convirtieron en un esclavo de la familia. Igual y Malachi no se iba a dar por vencido así como así que escapa
y comienza una interminable sucesión de eventos que lo relacionan una y otra vez con la familia Hamilton y con una señorita llamada Lizzie Hallim, que obviamente es el interés romántico, pero acá no es lo importante. Cuestión que seguimos la aventura del muchacho Makash para conseguir aquel sueño de libertad y saberse dueño de su propia vida. Es por esto, porque el libro habla de esto, de la libertad, de perseguirla aun cuando la vida es una perra y te la ponga muy, muy difícil, es que elegí la canción Es por ahí del Plan de la Mariposa. Porque en una parte de la canción lo dice bien claro. La fuerza de creer que es por ahí. Y además porque el Plan de la Mariposa tiene una base muy nórdica, con violines y coros que te recuerdan a esas tierras del norte, aunque sí, sé que Escocia no es un país nórdico, pero a ver, se entiende el sentido de lo que quiero decir. El segundo libro que me dio mi marido fue España decía al piste de Hernán Cassiari. Libro donde Hernán, sí, obviamente somos amigos, así que lo puedo llamar así, ponele, nos regala distintos relatos que escribió en los años en los que él vivió en España, en donde explica una y otra vez por qué extraña Argentina, a un país lleno de corruptos, con una inflación imparable y una economía de juguete, pero explica bien claro qué extraña del país. Que los españoles nada que ver con nosotros, que el dulce de leche, que la Navidad en verano, que cómo educaba a su hija Nina para que fuera argentina aunque había nacido en España. Spoiler, Nina vive en España, pero habla con acento argentino. Pueden corroborarlos en sus videos de YouTube que se llaman Zoom de Libros y lo hace junto a Hernán. Cassiari nos lleva por la nostalgia del emigrante. Cuenta con detalle cómo cuando Racing salió campeón de no sé qué cosa, él se encontraba en un bar llorando de felicidad y de tristeza. De felicidad porque su equipo había ganado este campeonato y de tristeza porque nadie entendía que hacía ese tipo ahí llorando con una bandera de Racing que no muchos juraban. Cassiari es un escritor que al principio puede que cueste un poco por su forma de expresarse, porque no es ni correcto ni sutil y a veces raya en cuestiones un tantito discriminatorias y el sarcasmo lo usa de una forma constante. Pero tienen que darle una oportunidad, en serio, lo vale. Miren, esto es así, Cassiari deja sus libros gratis en PDF en su página de internet. Los pueden descargar a todos, sin pagar un mango, en serio. Por eso, vayan y lean lo que escribe. En serio van a ser los mejores cuentos que pueden leer de un autor contemporáneo, que además es muy crítico consigo mismo y eso le da un tonito bastante interesante a todos sus escritos. Bueno, volviendo al libro en específico que eligió mi marido, Cassiari exacerba al argentino, lo eleva con sus cosas buenas y malas, con todas las porquerías que acarreamos los nacidos en esta tierra. Evidentemente, la opción más correcta para este libro es La Argentinidad al palo de la Versuit Vergarabat. Sí, sé que parece que no me esforcé, pero no hay una mejor canción que esa, porque tanto la Versuit como Cassiari no nos dicen solamente cosas bonitas de nuestra identidad argentina, sino nos cuentan todo, nos muestran el personaje completo, con las miserias que nos hacen argentos y las virtudes que nos ponen en los ojos mundiales, lo bueno y lo malo también. Así que, por más que parezca demasiado facilón lo elegido, es lo que más se ajusta, y es mi lista con canciones, así que esta canción se queda. El siguiente libro es El alquimista de Paulo Coelho. Este libro lo leí hace muchísimo, en mi época de fanatismo de Coelho, como bien conté en otro episodio. Por si alguien no lo ha leído, el libro habla de Santiago, un joven pastor andaluz que abandona su vida y se pone a viajar por el mundo siguiendo esta utopía de convertir cualquier metal en oro. Cosa que al parecer no solo tiene que ver con cuestiones imposibles de la química, sino que hay una gran dosis espiritual. Claro, porque si no todos podrían hacerlo y no es así. Solo algunos elegidos, llamados alquimistas, son capaces de lograrlo. Por eso Santiago en su viaje debe aprender algunas cuestiones muy alejadas de la ciencia y más cercanas a lo etéreo. La verdad que mucho más no me acuerdo del libro. Tengo algunos flashes, como flashes de Vietnam, pero no demasiado sobre el libro. Sé que me pareció entretenido en su momento, pero jamás pude entender por qué Santiago estaba tan convencido que él podría lograrlo. A ver, entendía que había varios durante el libro que le decían que sí podía, pero la verdad que no sé, es como que yo no entendía por qué él aseguraba que sí iba a poder hacerlo. Medio loco esa parte. En realidad,
en cierto punto hay un alquimista que le dice que lo que se busca es como una piedra filosofal, ¿sí? Así como la de Harry Potter, y no el oro y bla, 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 y que lo espíritu y no sé qué cosa. Bueno, tema que Santiago hace todo un viaje para poder lograr aquello, y ese mismo viaje, para sorpresa de nadie, se vuelve un viaje de autodescubrimiento que termina en el mismo lugar donde comenzó. Bueno, algo así era la trama. Sé que no está muy bien contada, pero el título de este podcast lo dice, esto no es una reseña. Así que si quieren una explicación un poco más correcta de la trama del libro, van a tener que recurrir a alguien que no sea yo. Porque acá lo importante es la canción con la que uní este libro. Y para mí, Desconexión Sideral de la Versuit es un buen tema. Porque ahí nos habla de un hombre y una mujer que creen en ciertas cosas porque alguien les dijo que ellos estaban destinados a eso. Y entonces ahí medio se obsesionan y le dan para adelante con esto, sin mirar nada. Le dan. Desconectándose de la realidad, del mundo. De allí el desconexión. A ver, no estoy diciendo que no vayas tras tus sueños, pero intentemos que esos sueños sean realistas y coherentes. No sé, tal vez no, pero mantengámonos conectados al mundo, si no la cosa se puede volver un poquito peligrosa. El siguiente libro es El Afgano, de Frederick Forrest. Y acá vamos a seguir la historia de Mike Martin, un estadounidense que nació en Irak y trabajaba para el ejército norteamericano y es vuelto a reclutar para hacerse pasar por un tal Ismat Khan, un dirigente talibán que es parte de Al Qaeda. La cosa es así, al talibán lo tienen preso en Guantánamo, entonces pueden estudiar cómo se comporta y toda su historia, por lo tanto, por ese lado no tendrían problema los estadounidenses. Además, como nadie sabe muy bien que este hombre está encerrado ahí, pueden como actuar medio impunemente. Obviamente Martin tiene rasgos de Medio Oriente y se parece un poco a este hombre. Un poco, no demasiado, es realista la cuestión en esa parte. Por lo que le hacen algunas acomodaciones para que pueda asimilarse más y ya está. ¿Y para qué lo quieren infiltrar? Bueno, resulta que los servicios británicos supieron de un próximo atentado y al parecer no pueden pararlo solo y llaman a los estadounidenses para que le den una mano. No me quejo, Hollywood lo ha hecho siempre y Forsyth es uno de mis autores favoritos. Solamente yo estoy evidenciando lo obvio. Así que lo que vamos a hacer es seguir a este ex coronel durante toda su preparación, cómo hace su encuadre físico, cómo se estudia la historia del otro chaboncito, toda la cuestión, y la posterior misión a la que es encomendado. Preguntándonos todo el tiempo, ¿y ahora qué pasa? Por eso, y por la evidente acción que hay en el libro, la canción Ultraviolento de los Violadores me pareció la correcta. El último libro es El Infiltrado de Stephen Leater. Sí, ya sé, me van a decir que se parece a la anterior. Sí, pero no. Acá seguimos a Dan Spider Shepard. Amo que su apodo sea Spider. Que es un policía que trabaja infiltrándose en distintas bandas de Estados Unidos. O sea, desde bandas de ladrones, traficantes, lo que sea. También a veces se hace pasar por asesino a sueldo. O sea, lo que se necesite con tal de atrapar a los malos. Bueno, cuestión que en esta ocasión a Dan le piden que se infiltre en una banda de narcotraficantes, se gane la confianza y la amistad de los integrantes de la banda para finalmente traicionarlos a todos y desbaratar sus operaciones. Así que vemos que Dan, además de tener que cumplir con este trabajo, debe cumplir con otros en paralelo, lo cual resulta sumamente estresante y al mismo tiempo tiene que seguir con su vida, la que está casi acabada, porque en realidad él no tiene ni tiempo ni energía para relacionarse con los suyos. Vemos a Dan fallar o equivocarse en algunas ocasiones, notamos ciertos debates internos que lo colocan en posiciones opuestas entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Lo observamos siendo débil, sintiéndose infeliz, pero también sobreponerse para seguir adelante. Estamos constantemente alertas a lo que pueda pasar y a la confusión de Dan, porque las consecuencias de sus actuaciones son reales y afectan a más vidas de las que quisiera. Ya no sé qué hacer conmigo del Cuarteto de Nos es una buena canción que nos cuenta cómo termina Dan al final del libro, sin saber qué carajos hacer con él mismo. A ver, no es lo mismo lo que pasa en la canción, porque el cuarteto nos habla de una persona que cambia una y mil veces de hobby, de trabajo, de creencias, entre otras cosas, porque nada le convence, nada lo llena,
y por eso busca incansablemente entre las infinitas opciones disponibles para ver si encuentra eso que lo haga sentir bien consigo mismo. A Dan algo así le sucede al final del libro y eso que ha hecho durante tanto tiempo ya no lo llena, no le sirve, pero no sabe qué hacer. Hasta parece que medio se quiere resignar, pero al mismo tiempo no. Bueno, bien nos dice el Cuarteto Nos, vos siempre cambiando, ya no cambias más, que nos resume en una frase esa sensación que decías lo que decías, igual todo va a seguir para la mierda. Bueno, esperemos que no.